Holocausto, 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio para entender y reflexionar sobre los grandes temas que marcan la agenda del país y del mundo. Aquí analizamos con rigor jurídico, perspectiva política y compromiso ciudadano los temas de interés colectivo, buscando siempre ir más allá de la noticia para comprender el fondo de los acontecimientos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Hoy, en Píldoras del Saber, quiero llevarlos conmigo a un 6 de noviembre de 1985, que todavía pesa sobre la conciencia del país. Un día que condensó la tragedia de la guerra, la debilidad del Estado, el fanatismo político y el precio que se paga cuando la justicia se convierte en campo de batalla. Han pasado 40 años desde que el corazón de la justicia en Colombia ardió entre el juego y el miedo. 40 años desde que el Palacio de Justicia, la casa donde debía imperar la ley, se convirtió en el escenario del horror. El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la mañana, un grupo armado del movimiento guerrillero 19 de abril, conocido como el M-19, irrumpió en el Palacio de Justicia, en el corazón de Bogotá. Aquella jornada que pretendía ser una acción política de impacto, terminó convertida en una de las tragedias más profundas de la historia contemporánea de Colombia. Durante 2 días, las llamas, las balas y la confusión consumieron la sede del Poder Judicial, dejando tras de sí la muerte de más de un centenar de personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios, visitantes y civiles que se encontraban en el edificio. Durante las primeras horas de la mañana, el Palacio de Justicia funcionaba con normalidad. Los magistrados deliberaron, los funcionarios archivaban documentos, los estudiantes de Derecho esperaban en los pasillos la oportunidad de presenciar una audiencia. Era una jornada común en el epicentro de la justicia colombiana, hasta que, alrededor de las 11:30 am, la irrupción de un camión de panadería cargado de hombres armados rompió la rutina. Los insurgentes del M-19, dirigidos por Andrés Almarales y Luis Otero Cifuentes, tomaron el edificio a sangre y fuego. Su mensaje era claro. Querían que el presidente Belisario Betancur respondiera ante el pueblo por haber incumplido los acuerdos de paz firmados meses atrás. En cuestión de minutos, el palacio se convirtió en una fortaleza sitiada. Los guerrilleros tomaron rehenes, magistrados, empleados, visitantes y desde las ventanas comenzaron a disparar contra las fuerzas de seguridad que rodeaban la Plaza de Bolívar. El humo y el caos se apoderaron del centro de la capital. Bogotá entera quedó paralizada ante las imágenes que transmitían los noticieros. El edificio en llamas, los gritos de los sobrevivientes, los helicópteros sobrevolando el cielo nublado. El operativo militar para recuperar el Palacio de Justicia comenzó casi de inmediato. El ejército desplegó unidades del B2, del GOES, del Batallón Guardia Presidencial y del Batallón de Artillería número 13. Era una respuesta contundente, pero también desordenada. Colombia no estaba preparada para un asalto de esa magnitud en pleno centro de su capital, y mucho menos dentro de la sede del Poder Judicial. La orden fue recuperar el palacio a toda costa. El uso de tanques, ametralladoras y explosivos convirtió la operación en una guerra urbana sin precedentes. Los testimonios posteriores hablarían de confusión, de fuego cruzado, de rehenes atrapados entre 2 bandos. El humo del incendio, provocado por los explosivos y por la munición incendiaria, devoró los archivos judiciales y los expedientes más importantes de la Corte Suprema. El país veía cómo su justicia se desintegraba, literalmente, bajo las llamas. Desde el punto de vista jurídico y penal,
el M-19 fue declarado responsable de la toma del Palacio de Justicia. No fue un acto de resistencia civil, ni un simbolismo político. Fue una acción armada deliberada contra la institucionalidad del Estado. El grupo insurgente asumió públicamente su autoría. Incluso algunos de sus voceros, años después, reconocieron que la operación fue un error trágico. Pero en su momento, el M-19 justificó la toma como un intento de poner en juicio al gobierno de Betancur por traicionar los acuerdos de paz. La historia, sin embargo, fue más cruel que su retórica, porque en nombre de la revolución, los insurgentes ejecutaron a magistrados, sometieron a funcionarios a tratos crueles y usaron la vida de inocentes como moneda de presión política. El palacio, concebido como templo de la justicia, se transformó en un campo de guerra donde la vida humana se subordinó al discurso ideológico. Durante las 28 horas que duró la toma, los guerrilleros mantuvieron como rehenes a casi 300 personas, entre ellos los 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo al presidente de la corporación, Alfonso Reyes Echandía. Las negociaciones fueron intermitentes y caóticas. Las líneas de comunicación con el gobierno se cortaron repetidamente y las cadenas de mando militares actuaron con autonomía. El resultado fue una tragedia acumulada: el asalto militar, el incendio y la muerte de la mayoría de los ocupantes. Las investigaciones posteriores, incluyendo las adelantadas por la Fiscalía y por tribunales internacionales, confirmaron que el M-19 fue responsable directo del crimen inicial, la planeación, ejecución y toma violenta del palacio. Las eventuales violaciones de derechos humanos cometidas durante el operativo militar no borran la génesis del hecho, una acción insurgente, planeada y ejecutada por un grupo armado ilegal que buscaba un impacto político a través del terror. El M-19 actuó con una precisión militar calculada. No fue un ataque improvisado. El grupo había entrenado durante meses para ingresar al palacio, conocía la estructura interna del edificio y sabía exactamente dónde se encontraban las oficinas de los magistrados. Los insurgentes llevaban uniformes de camuflado, fusiles automáticos, granadas y radios de comunicación. Incluso habían preparado discursos y comunicados para difundir una vez capturado el edificio. Esa preparación demuestra que no se trató de un gesto simbólico o de un error táctico, como se ha querido hacer creer. Fue una operación insurgente con objetivos políticos definidos y consecuencias devastadoras. La autoría del diseño recayó, según las investigaciones de inteligencia, en Álvaro Fayad, quien desde medio año antes había delineado las fases, objetivos y métodos. El plan, dividido en un componente táctico y otro estratégico, contemplaba 3 fases: preparación logística, toma del edificio y de rehenes, y la consumación de un juicio político revolucionario contra el presidente Belisario Betancur, y 3 ministerios claves: gobierno, justicia y defensa, con la finalidad última, según los borradores, de precipitar un golpe de Estado, o en su defecto, una negociación de alto impacto político. Ese diseño estratégico revela con claridad que el propósito excedía la simple protesta armada. Buscaba ejercer control sobre los centros de decisión del Estado y exhibirlo públicamente. La maniobra debía ejecutarse en 2 ejes de entrada hacia el palacio: la puerta principal que da a la Plaza de Bolívar y el acceso por el sótano. La hora escogida, 11:40 de la mañana, fue seleccionada con calculada intención. Al mediodía terminaba la jornada y muchos funcionarios salían a almorzar, circunstancia que reduciría la resistencia inmediata y facilitaría la concentración de personas en zonas localizadas del edificio. El plan detallaba también la infiltración pacífica de miembros del grupo, el argumento que serviría para iniciar la toma.
10 hombres vestidos de civil que ingresarían como abogados, ocuparían determinados espacios mientras el operativo motorizado irrumpía por el sótano en 2 camiones. La estrategia pretendía combinar la sorpresa con un despliegue ofensivo que copara los niveles inferiores y ascendiera a los pisos superiores para la toma de rehenes de alta jerarquía. Los documentos incautados describen la intención explícita de aniquilar la resistencia de los vigilantes del palacio en la fase inicial y de concentrar a las personas presentes en auditorios y oficinas clave para facilitar el control y la posterior exhibición mediática. El detalle operacional que aportan los borradores es particularmente elocuente sobre el plan de combate. La vanguardia, compuesta por el primer vehículo, debía llevar al primer grupo de asalto motorizado con metralletas y fusiles. El segundo vehículo, semipesado, transportaría el grueso de la fuerza, junto con explosivos, ingenieros y material de intendencia. El tercer vehículo cerraría la retaguardia con hombres destinados a sostener la línea de retirada. La compañía se dividiría en 2 pelotones, el primero con la misión de asaltar y controlar el sótano y el primer piso, garantizar la defensa impenetrable de los únicos accesos inmediatos, puerta principal y puerta del sótano, y concentrar a las personas presentes. El segundo pelotón, por su parte, ascendería al tercer y cuarto piso, donde se encontrarían los rehenes de mayor interés político y judicial. La operación incluía de manera explícita el control del entorno. Un grupo de apoyo externo debía hostigar a la fuerza pública y blindar puntos clave, mientras un equipo político se dirigía a emisoras, estudios de televisión y redacciones para instalar la versión del acontecimiento como una operación heroica ante la opinión pública. Esa coordinación entre acción armada y control de la narrativa refleja un diseño estratégico pensado para capitalizar políticamente la violencia y dirigir la interpretación pública del hecho. Los antecedentes inmediatos muestran que la acción no sorprendió por completo a los organismos de seguridad. El 23 de octubre de 1985, día del atentado contra el comandante del ejército, general Rafael Zamudio Molina, el M-19 envió cassettes a los medios anunciando una acción que aterraría y sorprendería al mundo. Aún así, y pese a que el 30 de septiembre de 1985 también, un Consejo de Seguridad había examinado las amenazas y se había enviado una carta a la Corte Suprema advirtiendo sobre riesgos concretos para algunos magistrados, la policía que custodiaba el palacio fue relevada 3 días antes del ataque. Esa decisión, cuya justificación no ha sido plenamente explicada en el expediente judicial, facilitó las condiciones de acceso y redujo la capacidad inicial de respuesta en el recinto. La respuesta estatal, prevista como reacción por los mandos militares, se desplegó con la llegada de unidades blindadas y del batallón Guardia Presidencial. A partir de la llegada de los tanques y de las tropas, la condición de la acción cambió. Los insurgentes, que inicialmente eran atacantes, pasaron a asumir la defensa de la posición conquistada. La retoma derivó en combates intensos y en el uso de poder letal en un escenario urbano y en un bien jurídico especialmente protegido, la sede de la Administración de Justicia. El cruce entre la operación militar del M-19 y la reacción armada de las fuerzas militares precipitó una cadena de eventos que resultó en incendios y destrucción estructural. El resultado, 98 muertos confirmados, 11 desaparecidos y un país entero sumido en el duelo. Desde la perspectiva jurídico-penal, los elementos reunidos en la casa 8-42 y los testimonios sobre la ejecución del plan constituyeron base para imputaciones por rebelión, coautoría de homicidio, secuestro y terrorismo frente a integrantes del M-19.
La existencia de un plan escrito, con órdenes combativas, nomenclatura de pelotones y asignación de medios ofensivos, robustece la imputación de acciones deliberadas y dirigidas a objetivos civiles y de autoridad pública. Que el M-19 en años posteriores reconociera su participación en la toma no neutraliza la gravedad del crimen ni las consecuencias penales y éticas de ejecutar una acción armada que atentó contra la independencia del Poder Judicial y la vida de quienes en él laboraban. Desde una perspectiva histórica, la toma del Palacio marcó un punto de no retorno. El Estado colombiano, ya debilitado por años de violencia bipartidista y el auge de los grupos armados y el narcotráfico, se vio confrontado con su propia vulnerabilidad. El mensaje del M-19 fue doble: desafiar la autoridad presidencial y demostrar que podían golpear el corazón mismo de la institucionalidad. A 40 años de distancia, la reconstrucción pormenorizada del operativo permite sostener, con fundamento documental, que la toma del Palacio de Justicia fue una acción militar planificada y ejecutada por el M-19, con fines políticos de máxima envergadura, que incorporó métodos y armas orientadas a la aniquilación de resistencias y a la toma de rehenes, y que dejó como consecuencia directa una herida indeleble en la administración de justicia y en la memoria colectiva del país. En esa constatación operativa radica, en buena medida, la obligación de mantener la claridad histórica y jurídica sobre lo que ocurrió. Describir con precisión el crimen es un requisito imprescindible para cualquier evaluación posterior sobre responsabilidades, sanciones y, en última instancia, memoria. Cuando la operación del M-19 pasó de ser un asalto planificado a un combate abierto, el episodio no terminó con el control de un edificio, sino que abrió una secuencia de responsabilidades, procesos y reclamos que han durado décadas. La retoma militar generó una segunda tragedia, superpuesta a la primera. La intervención armada, el despliegue de blindados y la utilización de artillería ligera en un inmueble público transformaron la recuperación en una operación que, en palabras de varios órganos jurisdiccionales y de la Comisión de la Verdad, incurrió en desproporción y en violaciones de derechos fundamentales. Las consecuencias judiciales de esa cadena de hechos fueron complejas y de largo alcance. En el terreno penal, 11 personas desaparecieron después de haber salido con vida del Palacio de Justicia. La Fiscalía reabrió investigaciones y, con el paso de los años, varios procesos contaron con avances, retrocesos y decisiones que reflejan la dificultad de deslindar responsabilidades en un conflicto interno cargado de violencias cruzadas. El ámbito contencioso administrativo, por su parte, sostuvo que la nación debía responder por fallas del servicio, entre ellas la retirada de la vigilancia del palacio días antes del asalto y la improvisación en la forma de la recuperación. Estas determinaciones no eximen la autoría del M-19, que la propia organización reconoció, pero sí apuntan a la concurrencia de errores institucionales que agravaron el desenlace. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia nacional y decisiones administrativas han ido dibujando con matices distintos un mapa de responsabilidades que incluye tanto a quienes planearon y ejecutaron la toma como a quienes respondieron de manera tal que, con exceso en su proceder, terminaron vulnerando garantías fundamentales. Ese mapa es relevante porque, a la fecha, la memoria del hecho sigue siendo un campo litigioso, no solo en los tribunales, sino en la opinión pública y en las narrativas que lo interpretan. En ese terreno de disputa
por la interpretación histórica y política se ubica la figura del hoy presidente Gustavo Petro Urrego. Su trayectoria personal y política, inscrita en parte en la historia del M-19, lo coloca en una posición singular para hablar del episodio. Según el medio de comunicación radial Blue Radio, en una visita del hoy presidente de Colombia a la Corte Suprema de Justicia, Petro, frente a un cuadro alusivo a la toma del palacio, llegó a describir el hecho con expresiones como que dicho hecho fue una, entre comillas, genialidad. Lo cual, por supuesto, de ser cierto, sería una venia y una apología al terrorismo, una minimización de la gravedad de los hechos y una supina indolencia frente a las víctimas. Adicionalmente, Petro arremetió contra una de las víctimas de esa toma, el magistrado Manuel Gaona Cruz. El magistrado Gaona fue un verdadero liberal, a quien la cúpula militar de ese momento consideraba un terrorista por haber tumbado la reforma constitucional de Turbay. También agregó: recibieron disparos de quienes estaban al frente. Urán quedó herido y lo sacaron herido del palacio. Ningún magistrado, de acuerdo al examen forense que hizo la justicia, tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19, que tenían marcas diferentes a las de la fuerza pública en sus cuerpos. Una afirmación que, además de faltar a la verdad, es revictimizante y crea narrativas falsas de este hecho histórico. La Comisión de la Verdad concluyó, tras un análisis detallado de testimonios y pruebas forenses, que el magistrado Gaona Cruz fue asesinado por un disparo de arma de fuego realizado por un miembro del grupo guerrillero M-19. Esa postura presidencial ha reavivado una tensión que no es nueva, la tensión entre una interpretación que busca explicar actos violentos desde las causas políticas y sociohistóricas y la exigencia de muchos sectores, entre ellos familiares de víctimas, magistrados y funcionarios judiciales, de mantener la claridad sobre la responsabilidad criminal de quienes cometieron homicidios, toma de rehenes y actos que atentaron contra la administración de justicia. En términos jurídicos, contextualizar no equivale a exculpar. Sin embargo, en el debate público, la distinción se difumina con rapidez y provoca heridas difíciles de cicatrizar. La política de la memoria es así, un terreno donde los símbolos pesan tanto como las pruebas. La manera en que las autoridades, los partidos y la cultura representan el pasado condiciona la legitimidad de las instituciones en el presente. Ese choque entre memoria, interpretación y representación cultural se manifestó con intensidad en la controversia por la película Noviembre. La obra cinematográfica dirigida por Tomás Corredor Pulido y distribuida por la productora Burning Sass presentó una versión ficcionalizada de los acontecimientos que incluyó personajes y diálogos que la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz consideró injuriosos y distorsionadores de la realidad judicial. Los representantes familiares sostuvieron que la película, promovida como basada en hechos reales, utilizó el nombre completo del magistrado e incorporó una línea de diálogo que sugería una relación de cercanía entre Gaona Cruz y el M-19. Para los demandantes, esa representación vulneró derechos fundamentales vinculados al buen nombre, la dignidad y la memoria histórica de una víctima que, conforme a los registros oficiales y a la investigación de la Comisión de la Verdad, había sido perseguida por amenazas y que no sobrevivió a la toma. Frente a esos agravios, la familia del magistrado interpuso acciones judiciales y obtuvo, en una decisión de tutela reseñada por los registros de la causa, medidas cautelares que ordenaron a la productora
incorporar avisos visibles acerca del carácter ficcional de la obra en materiales promocionales y boletos, evitar presentarla como documental y modificar o suprimir los pasajes considerados calumniosos. El juez que concedió la protección transitoria resolvió con base en la ponderación entre la libertad de expresión artística y los derechos a la honra y a la intimidad de los familiares, enfatizando la necesidad de salvaguardar la memoria de una persona que fue víctima de violencia política. La productora, por su parte, sostuvo la defensa de la libertad creativa y alegó que la película no pretendía construir biografías documentales, sino evocar desde la ficción hechos de interés público. En el trasfondo de esa disputa aparece una cuestión de fondo: la frontera entre la ficción y la verdad en la representación de las tragedias públicas. La libertad de creación artística goza de protección constitucional, pero esa protección no es absoluta cuando la obra utiliza hechos y nombres verificables que afectan derechos ajenos. En el caso concreto, la tutela atendió a un interés legítimo de la familia por evitar la difusión de afirmaciones que, según su versión, desvirtuaban la evidencia judicial y la investigación de la Comisión de la Verdad, las cuales atribuyen responsabilidades precisas por distintos actos ocurridos durante la toma. El fallo judicial, al ordenar la inclusión de aclaraciones y la modificación de afirmaciones consideradas dañinas, no buscó impedir la circulación de la película en su totalidad, sino exigir una corrección en la forma en que se presentaba públicamente y en la identificación de personajes cuyos hechos y contextos están documentados en el expediente histórico jurídico. La situación adquiere mayor resonancia política cuando las interpretaciones oficiales o presidenciales se perciben como refrendos de una lectura más laxa del pasado. El señalamiento público de autoridades de alto perfil puede influir en la recepción social de relatos culturales, por lo que la cautela es jurídicamente aconsejable y políticamente necesaria. En un país donde las heridas del conflicto siguen abiertas, el equilibrio entre memoria, verdad y representación exige que las instituciones garanticen el respeto por las víctimas y la rigurosidad de las afirmaciones públicas. La protección judicial del buen nombre de Manuel Gaona Cruz y de su familia constituye, en ese sentido, una reafirmación del principio según el cual la libertad de expresión no ampara la invención de nexos o hechos cuando estos causan un daño verificable a terceros. Al cerrar el balance de estos 40 años, la toma del Palacio de Justicia aparece como un episodio que condensó lo más grave del conflicto colombiano: la determinación de un grupo insurgente por desafiar el orden constitucional mediante la violencia y la reacción de un Estado que, en su intento por restablecer el control, cometió abusos que luego la justicia y las comisiones de la verdad tuvieron que encarar. La responsabilidad penal del M-19 por la materialidad del asalto y por los homicidios cometidos está documentada en pruebas, confesiones y procedimientos judiciales. La responsabilidad del Estado por desapariciones y tratos inhumanos también fue reconocida en decisiones posteriores. Entre ambos polos se despliega un espacio de memoria que no admite simplificaciones ni relativizaciones. La vigencia de aquel trauma no es solamente histórica, es normativa y política. Las lecciones que emanan de la reconstrucción operativa y del proceso de contención y esclarecimiento son claras desde la perspectiva del derecho. La violencia política planificada contra instituciones públicas constituye un delito grave y exige sanciones. La respuesta estatal debe respetar los límites del derecho y la proporcionalidad.
La memoria pública exige procedimientos de verdad y reparación que integren a las víctimas. Y cuando la cultura y el poder se entrelazan en la representación del pasado, el derecho ofrece mecanismos para proteger a los afectados sin clausurar la creación, pero sí señalando la responsabilidad en el uso de nombres y hechos comprobables. A 40 años, la obligación de la sociedad colombiana es doble: recordar con precisión y trasladar ese recuerdo a salvaguardas institucionales que impidan la repetición. La reconstrucción del operativo del M-19 y la investigación sobre la retoma militar son piezas indispensables para que la memoria sea, en efecto, una herramienta de justicia y no un campo de disputa incontrolada. La tutela de la verdad exige tanto la claridad en las imputaciones como el respeto por los derechos individuales cuando la cultura decide representar la tragedia. En ese equilibrio reside una parte importante de la respuesta democrática a un episodio que sigue determinando de múltiples maneras la vida pública del país. Gracias. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Píldoras del Saber. Espero haber logrado despertar su interés de principio a fin. Si Dios quiere, nos encontraremos en una próxima entrega, Dios mediante, para seguir analizando los hechos que marcan nuestra historia. Hasta pronto.